Ahora vamos a hacer un ejercicio del efecto Doppler. Vamos a aplicar lo que veníamos realizando en teoría. Una fuente de sonido emite ondas con frecuencia de 350 Hz y se mueve con una velocidad de 25 metros sobre segundo. Ya tenemos la frecuencia, entonces aquí en este sector, frecuencia de la fuente tenemos. Y se mueve a una velocidad de 25, velocidad de la fuente. Además, la velocidad del sonido siempre es, ya nosotros lo tenemos acá, velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo. Es siempre esa velocidad en la fórmula. Bien, tenemos 6 actividades para realizar. La primera vamos, la longitud de la onda real. Bien, eso nosotros ya lo tenemos para resolverlo. Voy a recordar aquí nuestra hoja. La frecuencia de una onda sonora, nosotros siempre sabemos que es velocidad del sonido sobre la longitud de onda. Ya sabemos que la velocidad del sonido va a ser 340 metros por segundo siempre. También lo podemos encontrar en los ejercicios como longitud de onda real. Vamos a colocar esta fórmula. Entonces, el primer apartado, lo voy a hacer aquí, lo voy a trabajar con lápiz, dice longitud de onda, la longitud de onda real. De onda real. Ya tengo los datos, entonces voy a poner aquí, vamos a poner los datos. Pongamos los datos como siempre. Los datos que yo tengo es que tengo que calcular la longitud de la onda real que me está pidiendo, es la incógnita. Yo tengo la frecuencia que me están dando allí, que la frecuencia de esa fuente era de 350 Hz, ya lo tengo, la frecuencia de la fuente. Y también otro dato que yo tengo es la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Ya tengo esos datos. Yo parto de la fórmula. Entonces yo tengo que, vamos a poner aquí fórmula, o algunos le ponen parte analítica. La fórmula es, la frecuencia es igual, nosotros sabemos que es velocidad del sonido sobre la longitud de onda. Ahora yo tengo que despejar la longitud de onda. Esto es inversamente proporcional a lo que me va a quedar que la longitud de la onda es igual a la velocidad del sonido sobre la frecuencia. Voy a reemplazar los datos. La velocidad del sonido, según los datos que yo tengo aquí, es igual a 340 metros por segundo y la frecuencia 350 Hz. Entonces, de esta manera yo ya tengo los datos en mi fórmula. Ahora voy a dividir los valores, 340 dividido 350. Es igual a 0,97. El valor que a mí me da aquí es igual a 0,97 y me va a quedar en metro, la longitud de onda. Aquí. Acá tenemos que simplificar, ¿no? Vamos a hacer la parte física, porque quedamos en metros. En la parte superior yo tengo metros por segundo y hertz es como yo obtengo el hertz. Hertz, aquí nosotros tenemos metros por segundo y nos quedan dividido metro. Ahí yo puedo simplificar metro por segundo con metro por segundo y me ha quedado metro. Velocidad de la fuente 25 metros por segundo menos 25 metros por segundo. Ahí nosotros tenemos la velocidad de la fuente. Entonces esta fuente lleva una velocidad 25 metros por segundo. Este está en reposo. La velocidad del oyente es igual a 0, si analizamos la gráfica. La frecuencia de la fuente nosotros la teníamos que era 350 Hz. 350 Hz.
Ahora operamos porque estamos calculando la longitud y la frecuencia aparente, ¿no? Entonces primero estamos sacando la longitud aparente. Vamos a comenzar a dividir, vamos a restar 340 menos 25, eso dividido 350. Da un valor de 0,9. 0,9 metros. Ahí nosotros calculamos la longitud aparente. Ahora vamos a calcular la frecuencia aparente. Cuando la fuente se acerca, acá la frecuencia aparente, cuando la fuente se acerca al receptor que está en reposo. Para calcular la frecuencia aparente, nosotros vamos a tener en cuenta la gráfica y vamos a recordar la fórmula del efecto Doppler. Frecuencia era igual a, aquí va la frecuencia del observador, frecuencia de la fuente por velocidad del sonido más menos velocidad del observador sobre velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. Vamos a ir armando la fórmula aparente, la frecuencia aparente. Entonces, la frecuencia aparente del observador. Entonces, aquí yo voy a tener la frecuencia de la fuente por... Ahora me falta saber las velocidades. La velocidad del sonido ya lo sabemos. Y ahora faltaría saber qué sucede con la velocidad del observador. En este caso, el observador está en reposo, es 0 su velocidad, o sea, esto va a ser 0. Entonces me va a quedar en el numerador velocidad del sonido nada más. Entonces la voy a reordenar, voy a quedar con velocidad del sonido. En el denominador voy a tener la velocidad del sonido, y se acuerdan la reglita que nosotros hacíamos y analizábamos, si el oyente se acerca a la fuente, la velocidad es positiva. En este caso no se está cumpliendo esa regla, es la fuente la que se acerca al oyente. Entonces utilizamos el signo negativo, menos la velocidad de la fuente. Y ahora reemplazamos. Vamos a ir reemplazando. Entonces, frecuencia del observador, la frecuencia que tiene la fuente es 350 Hz por la velocidad del sonido, ya la conocemos, 340 metros por segundo. La velocidad del sonido 340 metros por segundo, menos la velocidad de la fuente. La velocidad de la fuente ya la teníamos, que era 25 metros por segundo. Ya tengo aquí mis datos, voy a seguir operando. Y nosotros tendríamos que restar 340 menos 25. Y eso nos da un valor de 315 metros por segundo. Aquí vamos a correr esto así por la igual, vamos a poner acá porque seguimos 350 Hz, me había olvidado de colocarla ahí, ponemos 350. Entonces ya tenemos la resta, frecuencia del observador, y operamos 340 dividido 315, eso por la frecuencia que era 350, y nos da un valor de 377,77 continuos o periódicos, vamos a poner ahí periódico, y la frecuencia, simplificamos y nos queda en Hz. Ya obtuvimos entonces la frecuencia aparente para el ejercicio número 2.